¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Como en cada edición, tenemos con nosotros un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad, esa área es el sector salud. Y vamos a estar conversando con el doctor José Manuel Pulido Macei, mejor conocido como el doctor Pulido, reconocido otorrinolaringólogo, de los primeros que en el país estuvieron haciendo además también implantes cocleares. Y es una referencia además en la formación de talentos en la Facultad de Ciencias de la Salud, mejor conocida como la Facultad de Medicina de la Universidad Centro Occidental y San Logrado UCLA, y reconocido también por sus compañeros, con sus colegas, ¿no? Con él vamos a estar conversando en los próximos minutos, conociendo más acerca de su vida. Le damos la bienvenida al espacio. Bienvenido, doctor. Es un inmenso placer tenerlo con nosotros acá en el programa. Un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, eso de referente me queda un poquito grande. Creo que lo único que he hecho es cumplir con mi deber, más nada. Bueno, pero ya eso no lo hace tampoco todo el mundo, vamos a estar claros. Y por eso es que hay que mostrar los buenos ejemplos. La vida ejemplares, sobre todo para la generación de relevo, ¿no? Ante tantos valores negativos que tenemos, lamentablemente, a través de los distintos medios y plataformas, conocer historias de vida de gente que ha hecho su aporte a la colectividad siempre es algo importante y en eso nos anotamos. Doctor, en este primer bloque del espacio nos gustaría que nos conversara acerca de dónde nació, quiénes fueron sus padres y esos recuerdos más remotos que le llegan en su infancia hasta el 6º grado de educación primaria. Bueno, mi padre es gocho, era gocho, nacido en Pregonero, de una familia pues de trabajadora del campo. Pero a lo largo en su juventud hizo unos estudios, recibió unas clases sobre manejo de ganado y entonces bajó al llano. Y en el llano conoció la familia de mi abuelo. Y la familia de mi abuelo son del pueblo de Sabanete, Barinas. Y conoció a mi mamá. Y ahí pues comenzó pues su relación de pareja. Ellos se enamoraron, se casaron en el año 1947 en Libertad de Barinas. Y bueno, cuando mi mamá pues me sintió que estaba embarazada, pues le dijo: Pulido, yo creo que si yo me quedo a parir aquí me va a pasar algo, vámonos. Se fueron para Caracas y entonces yo nací allá en Caracas. Yo nací en Caracas en el año 48 y resulta que les gustó. Se quedaron en Caracas, nos quedamos en Caracas y allá fue toda mi vida. ¿Qué fecha exacta del nacimiento? Yo nací en febrero de 1948. En estos momentos tengo 73. No parece ver. No, bien nada. Cuidadito. Y entonces, bueno, imagínese usted recuerdos de mi infancia. Pues mi padre y mi madre, el hijo primogénito soy yo. Y después tuve mi hermanita Vilma, que lamentablemente falleció en el año 2000. Yo creo que de mi núcleo familiar inicial pequeño, pues el único sobreviviente soy yo. Y bueno, yo creo que lo fundamental en mi familia siempre fue una cosa que se llama el trabajo. El trabajo honesto y continuo. Y hacer el bien. Mucha enseñanza desde el punto de vista religioso, católico por parte de mi mamá. Y creo que una de las cosas que yo más lamento es no haber seguido los pasos de mi padre en la gastronomía, porque era un chef impresionante. A mí nunca me llamó la atención la cocina y ahorita lo lamento porque tengo tantos amigos que se dedican a eso y cocinan tan sabroso y yo de verdad que no sé ni freír un huevo. Menos mal que mi señora sí se aplica bien y me tiene bastante bien. Pero sí, es una de las cosas que lamento. No haber podido continuar con las clases de cocina de mi papá, que cocinaba muy sabroso. Al día de hoy, doctor Pulido, ¿qué rasgo característico considera usted que tiene de su padre y qué rasgo de su madre? Bueno, mi padre fue un individuo trabajador. Él empezó trabajando en el campo, como les dije, con ganado, pero inmediatamente, digamos, allá mismo en Barinas, donde vivió los primeros años,
donde vivimos los primeros años de familia, se relacionó con las compañías petroleras, con la Soconi en esa época. Y entonces ya cuando estuvimos en Caracas, después de un periodo en el cual estuvo regentando un aserradero de un tío, de mi tío Rodolfo, de Barinas, él se conectó con la compañía que lo había recibido primero, la compañía Soconi Móvil, después fue la compañía Móvil de Venezuela, y bueno, se relacionó mucho con la parte petrolera y con los envíos de la salida de petróleo, exportación de petróleo. Recuerdo que en la casa iban varios compañeros de trabajo de él relacionados con la industria, inclusive personas americanas que fueron allá, que iban allá y que comentaban mucho sobre eso. Y por parte de mi madre, pues la fidelidad a su familia, el amor por el trabajo y sobre todo pues los hermanos y la hermana de mi madre, que fueron personas pues que fueron muy importantes en mi vida durante mi infancia, ¿no? ¿En qué parte de Caracas estuvo esa casa familiar? ¿Qué recuerdos le trae? ¿Y dónde estudió la primaria? Bueno, la verdad es que mi casa familiar fue en Los Cabos, en la avenida Santiago de Chile, Los Cabos. La quinta se llama todavía, aunque ya está ocupada por un depósito de una compañía de protección civil. Y se llama Masparrito, que es el caño que pasa por Libertad de Barinas. Y estudié toda mi primaria y mi secundaria inicialmente la Academia de Música Emil Friedman y luego que pasó a ser Colegio Emil Friedman. Soy parte de la primera promoción de ese colegio en bachillerato. ¿Qué recuerda de ese plantel? ¿Qué recuerda de sus compañeros de clases? ¿Y qué materias le llamaban más la atención a usted y cuáles quizás se le podrían hacer un poquito menos fáciles? Bueno, la verdad es que en el colegio se estudiaba profundamente las materias típicas, pero sobre todo también la música. Recuerdo que nosotros en el almuerzo pues nos sentaban en el auditorium a oír la música de los grandes compositores y eso me dejó una impronta muy importante. Yo creo que la música forma parte de mi vida de una forma muy, muy importante. Inicialmente la música clásica, que era la que nos enseñaba y en la que nos nutría el profesor Friedman y la profe Argüello, que siempre tendré en mi memoria y en mi cariño. Son mis maestros iniciales. Y muchos profesores que recuerdo con mucho cariño. Tuvimos una gran cantidad de actividades deportivas, actividades extra cátedra, literarias. Yo estuve en la publicación de revistas que circulaban dentro del colegio. Eso me hizo entrenarme un poco en cuanto a redacción, ortografía y esas cosas son muy valiosas. Pienso que la lectura, el que lo ayuden a uno, lo estimulen a leer, y de manera que son cosas que son fundamentales. Hoy en día un poquito abandonadas, lamentablemente. ¿Y era de fácil amistad con los compañeros o era más bien introvertido? No, bueno, yo siempre era el más chiquito. Yo siempre era el más chiquito del grupo, inclusive en mi promoción, que este año cumplimos 50 años de graduado de médico. Yo soy de los más jovencitos. Y siempre era de los más chiquitos. Y bueno, eso hacía que hubiera un poquito de distancia con los mayores y eso, pero en general siempre estuve muy bien. Queda menos de un minuto en este primer segmento, pero me gustaría que nos dijera qué tipo de juegos le gustaban al niño Pulido. Yo jugué de todo. Yo en el colegio jugué béisbol, jugué fútbol, jugué básquet. Jugábamos en el patio de la escuela, jugábamos con pelotica de goma, igualito que todos los muchachos. Y mi infancia fue muy feliz y yo muy satisfecho de el esfuerzo que hicieron mis padres para incluirme pues a mí y a mi hermana en ese colegio, que era un colegio para ese momento muy costoso, pero realmente los esfuerzos
Los esfuerzos se hicieron realidad. Rindieron sus frutos. Sí, Así es. Vamos a hacer una pausa en este programa 60 minutos con José Luis Yepes, conversando con el doctor Pulido. En breve conoceremos más acerca de su vida. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Estoy conversando con el doctor Pulido. Doctor, habíamos hablado en la primera parte de su infancia. Ahora nos corresponde la adolescencia y la juventud. Entiéndase también sus estudios secundarios de la secundaria y los estudios universitarios. Bueno, no, la secundaria, todo el tiempo la estudié con el colegio Friedman. Estudios bastante importantes. Recuerdo muchos profesores importantes de toda esa fase. Y también a compañeros muy queridos durante mis estudios de bachillerato. Y luego recuerdo al final de los últimos años, ya cuando se presentaba la posibilidad del examen de admisión para la universidad. El examen de admisión nos lo hicieron en el propio colegio. Y el profesor que nos fue a hacer el examen de admisión, el doctor Sucre Vega, a quien recuerdo mucho, después fue profesor de cirugía durante la universidad. Y nos encontramos allá y nos saludamos y nos reconocimos. Y bueno, ¿qué puedo decir del colegio? Pues colegio que me marcó para toda mi vida, profesores que son sumamente importantes. Yo creo que el liceo y la educación secundaria es sumamente importante para todo individuo. Todo individuo. Lo de aprender, digamos, todas las ramas del saber, para después, cuando uno está ya dentro de la profesión, empezar a especializarse dentro de algo y tratar de profundizar en ciertos aspectos de la vida y que son con los cuales uno va a vivir, y que eso ya le queda a la universidad. Pues me parece que es sumamente importante eso. Mucho deporte también. ¿Cuál es el que más le gustaba? Música. No, bueno, en bachillerato sí me dediqué más al béisbol. ¿Alguna posición específica? Segunda base, sí. Segunda base, pero lo malo mío en el béisbol es que yo no bateaba porque siempre he sido miope y yo nunca fui un buen bateador, pero sí algunas veces salía con alguna sorpresa. Bueno, yo creo que eso es la maravilla que es el béisbol. Eso lo llaman el poder ocasional. Sí, señor, sí, en ocasiones, sí. Después en la clínica, ya después de profesional, el softball, también me dediqué. Y aquí en Barquisimeto practiqué, ya después de profesional, practiqué esgrima. Porque mi hijo mi hijo mayor, José Manuelito, estuvo en José Manuelito, ya tiene para los 50. Siempre siguen siendo los muchachitos. Seguro que sí. Y José Manuel practicaba el esgrima y entonces yo siempre iba a la universidad, practicaba en la universidad en el Suspire. Y resulta que el entrenador me dice, Evi, ¿tú qué vienes siempre a ver al muchacho? ¿Por qué no te traes un mono? Y me puso a trotar y como al mes me dieron las armas y empecé pues con el esgrima y tuve momentos bonitos en el esgrima. Y luego ya de más edad pues me dediqué al tenis de mesa. Y esos son deportes que yo siempre recomiendo aquí en Lara. Pues son deportes, dígame, en el esgrima pues hay familias y hay grandes campeones. Grandes campeones y profesores de esgrima, grandes maestros de esgrima. Y en tenis de mesa también hay una gran calidad. Y la mayoría de los equipos nacionales en esos dos deportes tienen miembros de aquí de Lara. De manera que me considero ser un caraqueño barquisimetío de verdad. En esa secundaria, supongo que ya con algunos compañeros venía desde la primaria con ellos en el mismo colegio y ya habían esos lazos más estrechos de amistad. ¿Recuerda a alguno de sus amigos en particular? Claro que sí. Bueno, ahorita en este momento estoy en un chat de graduados. Como les decía antes, este año cumplimos 50 años de graduados y habemos 4 miembros de la promoción de bachilleres que nos graduamos como médicos y de ellos 2 somos de primaria. La doctora Andrea Valli, que está ahorita en Connecticut, ella es pediatra y básicamente tenemos un contacto muy estrecho a través del chat y yo. Y tengo
tengo pues muchos recuerdos de muchos compañeros de bachillerato y con frecuencia conversamos. Con esos compañeros que finalmente decidieron transitar juntos la carrera de medicina, ¿llegaron a conversar sobre eso o fue fortuito que esos cuatro siguieran esta carrera? No, bueno, sí, fue fortuito. Y realmente no son cuatro, son seis. Okay. Son seis. No, realmente no hubo así digamos que pudiéramos haber conversado antes sobre la posibilidad de seguir la carrera de medicina. Yo personalmente siempre pensé que iba a ser médico, que yo quería ser médico. ¿Desde qué momento usted dijo, esto puede ser lo que me gusta? Yo creo que desde la oscuridad de mi primera infancia, desde que tengo memoria. Yo siempre quise, yo nunca pensé en ser otra cosa. ¿Pero tenía alguna referencia a...? Pues sí, mi familia, el hermano mayor de mi mamá, lo mandó mi abuelo antes de la Segunda Guerra Mundial a Pisa y se graduó con honores de médico allá. Y de allá regresó en la época de José Gregorio Hernández el Santo y de Racetti con sus diplomas a meterse en Sabaneta, a organizar programas de salud básicos, fundamentales, como prenatal. Mi tío Pedro fue el que atendió el parto del presidente Chávez. Ahora, doctor, ya en la universidad, usted decía, supongo en la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela, sí. Okay. ¿Y recuerda, qué recuerdos le vienen de esos años universitarios y también de algunos docentes, algunos médicos que, bueno, de alguna manera usted siente que lo marcaron por la pasión, por el compromiso que tenían en esa labor pedagógica? En todas las materias. Sí, porque ellos se relacionan mucho conmigo. Claro, hay profesores especiales, el doctor Félix Pifano Capdeviel en medicina tropical, el profesor y la profesora García Rocha en fisiología, el profesor Genatios en bioquímica, el profesor de Venanzi, le recibí clases yo en fisiopatología, los anatomopatólogos, el doctor Graces, que fue el director de un grupo en el que yo asistía de actividad extracátedra en patología. Los cirujanos ni se diga. Todo lo que, y más bien yo tuve muy poco contacto con otorrinolaringólogos durante la carrera médica. Yo me vine a relacionar después que hice mi medicina rural aquí, que la hice en Duaca y en San Pedro de Carora. En San Pedro de Carora estuve unos pocos meses y luego me pasaron para Duaca. Y en Duaca estuve 2 años, completé 2 años. ¿Usted había pedido venir para acá, para Lara, o fue que lo enviaron para acá? Bueno, no, yo quería hacer medicina rural, yo quería pagar lo que el pueblo, lo que mi país me dio, porque que una persona con escasos recursos, de una familia, pues, digamos que humilde, tenga la posibilidad de terminar sus estudios universitarios es una cosa muy especial. Entonces yo siempre quise pagar esa deuda social que tenía con mi país. Y me vine mis 2 años, pues en realidad la ley obligaba a hacer 1 año de medicina rural, pero yo me vine y hice mis 2 años. Estuve en un grupo sensacional ahí en Duaca con el doctor Bartolomé Finisola, presidente de Ascardio, un individuo con una carrera brillantísima en la medicina, tanto desde el punto de vista en cardiología como desde el punto de vista de organización médica y de gerencia médica. Y bueno, y aprendí mucho. Y el primer grupo de estudiantes de la UCLA que pasó por Duaca nos tocó a nosotros. El primero que salió de la universidad para ir al medio rural fue con nosotros, con Duaca. Y bueno, y de ahí también quedan muchas amistades y mucha gente en los cuales, bueno, muchos recuerdos. Son los muchachos con uno en el jeep buscando enfermos por allá en Camburito, en Caraquita, en esos caseríos. Bueno, son épocas que uno tiene que no se le olvidan nunca. Cuando me habló de los profesores y me mencionó la doctora García Rocha, la actual rectora de la Universidad Central, otra. Ella no es García, ella es la esposa del doctor García Rocha. Es profesora ella fue una docente que nos agarró al grupo nosotros y se encariñó mucho con nosotros, pues inclusive tuvimos varios, tuvimos varios estudios donde fuimos nosotros voluntarios y bueno, colaboramos con ella en eso.
Conejillo de India también. Sí, señor. ¿Y recuerda alguna anécdota de esa época de la medicina rural? De la medicina rural tengo muchas. Yo creo que es preferible. ¿Lo dejamos para el próximo Yo bloque? creo que lo dejamos más Bueno, vamos a hablar para el próximo bloque porque la cosa como que promete. Así que no se parte de nuestra sintonía. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy conversando con el doctor José Manuel Pulido. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Hoy conversando con el doctor José Manuel Pulido Macei, reconocido otorrinolaringólogo, quien nos estaba hablando en el segmento anterior de lo que fue su experiencia en lo que llaman la rural, así se les dice cuando están estudiando medicina, y él nos dijo que fue en Duaca y que además recordaba algunas cosas, algunas anécdotas de esos años, unas anécdotas. Entonces, bueno, vamos a compartirlas ahora, doctor. Sí, bueno, Duaca fue muy importante en mi formación también. Durante esos 2 años que estuve ahí se logró la refacción, inauguración de un nuevo hospital, Rafael Antonio Gil de Duaca. Se consiguió, mediante colaboración de la comunidad, comprar el primer electrocardiograma, el primer electrocardiógrafo. Tuve mucho trabajo con niños en pediatría y eso me hizo que tuviera mucho contacto con la población, pues con las madres, también en obstetricia. Tuvimos algunos casos muy interesantes que tuvimos relación con los médicos importantes. Por ejemplo, recuerdo el doctor Hans Dennert, que era el patólogo de aquí del hospital central. Una vez fue a Duaca porque conseguimos un caso allá con una enfermedad rara y le tomamos la biopsia allá, y cuando él revisó la biopsia le llamó mucho la atención y entonces nos fue a visitar. Y muchos otros profesores, el doctor Santos Monasterios Ramón Santos Monasterios iba con mucha frecuencia a Duaca a dictarnos conferencias. Es decir, hubo una especie como de trabajo por niveles. Inclusive en esa época había una revista, la revista Centro Occidental de Medicina, cuyo director era el doctor Francisco Finisola, y ahí publiqué yo mi primer trabajo publicado, que era un trabajo sobre los distintos niveles de atención: nivel primario, los hospitales, nivel secundario, nivel terciario, las medicaturas, etcétera, y cómo esos distintos niveles de atención médica tenían que estar relacionados para que hubiera realmente una buena atención al enfermo, pues, al pueblo. Luego, al terminar allí, cumplí mi concurso para venir al internado, pero a los 2 meses del internado abrieron la residencia de cirugía y yo quería hacer cirugía. Entonces concursé y me gané el concurso para pasar a cirugía, pero me metieron en otorrino. Me recuerdo perfectamente el primer día de mi llegada al servicio de otorrinolaringología. El doctor Enrique Domínguez, que era el jefe de servicio, me llama y me dice: pero doctor, usted va a ser otorrinolaringólogo. Y le dice: mire, doctor, la verdad yo no tengo esa intención, yo quiero hacer cirugía general y cirugía, si es posible, oncológica o cardiovascular. Pero bueno, ahí en el servicio me tocó pasar unos meses, empecé a ver el material, vi que la especialidad del otorrino no era como yo creía, que era puro sacar amígdalas o agallas, como dice la gente. No, esto es muy interesante. La parte nasal, la parte de la nariz, la parte del oído sobre todo me llamó muchísimo la atención, gracias al doctor Domínguez y al doctor Chicho Riera. Fueron 2 personas que fueron de mucha gran ayuda para mí. Y entonces, y también el doctor Emisael Jiménez. El doctor Emisael Jiménez, por ejemplo, fue el primero que me puso el bisturí en la mano y que me acompañó en mis primeras cirugías. De manera que también tengo mucho que le debo mucho. Pero realmente la orientación mayor vino de esos 2 señores. El profesor Domínguez, recientemente fallecido, desafortunadamente, y el doctor Chicho Riera.
que son muy conocidos de toda la... Una referencia. De toda, sí, una gran referencia. Otro que le tengo mucho que le debo mucho es al doctor Carlos Álvarez Amengual, que fue el residente que pasó antes que yo por el servicio, y que él se venía de sus estudios de audiología en Caracas y pasaba los fines de semana con su familia y conmigo, enseñándome lo que él había aprendido. Y también pues le agradezco muchísimo la atención que me puso. Después, durante la residencia, conocí al doctor Edgar Chiosone Lares, y su fundación, la Fundación Venezolana de Otología, que eso fue para mí, se me abrió pues el mundo. Yo estuve en el primer curso de disección de hueso temporal y de cirugía de oído que hubo en Venezuela, eso fue en el año 74. Él organizó, tuvimos 15 días. Ahorita esos cursos duran 4 días. Bueno, desde hace como 2 o 3 años ya no se hacen. Pero los primeros cursos duraban 2 semanas. Y aquello era intensivo y fuerte. Y salía uno, bueno, deseoso de llegar a Barquisimeto para poder aprovechar o poner en práctica lo que ha aprendido en esos cursos. Ese fue, digamos, el doctor Chiosone fue la academia, que realmente es la persona que me indujo a hacer lo que soy, pues. Y bueno, empezamos a desarrollar aquí la cirugía de oído, y gracias a Dios, algunos de los residentes, yo debo tener más de 30, 31, 32 residentes que estuvieron bajo mi control, pero realmente que se interesaran en oído, hubo algunos pocos, yo creo que no más de 6, 8, pero de los cuales les tengo un gran respeto porque todos han sido excelentes, o son excelentes profesionales, y el orgullo no puede haber mayor orgullo para una persona que enseñe que a que un alumno de uno sea mejor que uno. Eso es algo maravilloso, sí, la superación. Y así es, esa es la experiencia que estoy viviendo ahorita, ya a esta edad, ver cómo las personas que uno, en un momento dado uno los ayudó, pues ahora ellos tienen que ayudarlo a uno, porque uno ya está viejito. Así es. ¿Y cómo se dio ese flechazo? ¿Cómo comienza esa idea, primero de formalizar con pareja y luego de construir un hogar? Bueno, la verdad yo siempre fui un chamo de poca novia. Yo no tuve mucho, yo no fui muy parrandero, ni muy mujeriego, si acaso 2 o 3 muchachas que me llamaron la atención en mi vida durante mi juventud, pero lo que pasa es que la que me agarró y la que me puso el lazo completo, mi esposa Ismeli, lo hizo muy bien. Nos conocimos terminando la carrera. Yo estaba en 5º año de medicina, en un curso de iniciación universitaria, y en menos de 3, 4 meses ya habíamos formalizado el noviazgo. Nos casamos recién graduaditos, nos íbamos a casar en diciembre del año 70, porque supuestamente nos graduamos en el año 70, finales del 70. Pero hubo Caldera hizo la universidad, entró a la universidad, ¿cómo es que? El allanamiento de la universidad, y entonces nos retrasaron la graduación durante varios meses. Yo me vine graduando en marzo y nos casamos en abril del año 71. Y hasta este momento ya tenemos 50 años de contubernio matrimonial, y yo feliz y contento. Y ambos decidieron que fuera Lara su centro de operaciones. Sí. Cuando yo terminé otorrinolaringología en el año 75, me fui a hacer otología a Caracas, y la primera que se devolvió fue Ismeli. Sí, ya Caracas es invivible. Ya habíamos vivido aquí en Barquisimeto, y es que Barquisimeto es una cosa especial. Y ahora pues con tanto tocuyano que tengo relación allá en la clínica, pues qué más, pues Lara es una cosa maravillosa para mí. Me gusta muchísimo, además que es la ciudad musical, y yo sin música no puedo vivir. Bueno, y se deciden casar, construir familia. ¿Cuántos hijos han tenido? Háblanos sobre eso. Bueno, tenemos dos hijos. José Manuel estudió, es un colega de ustedes, él es periodista, estudió en la Católica, se casó con Carola, que es la mamá de mi nieta.
Son una familia preciosa, viven en Santa Mónica, California. Ellos trabajan en cine los dos. Y mi hija menor, Mónica, es fotógrafo, también es artista de la imagen. Estudió en la Universidad Concordia en Montreal. Y ahorita pues está trabajando allá. Tiene su trabajo como fotógrafo y tiene otros trabajos que realiza allá y está muy contenta allá. Ella sí no tiene descendencia. Tengo una sola nieta, que es mi corazón y mi vida. Bueno, ya que nos habló de eso, doctor, de cómo escogió la otorrinolaringología, nos gustaría que en la próxima parte nos hable acerca de los congresos, en que ha estado, cómo ha sido toda esa experiencia, además en otros países, de compartir con colegas suyos, tanto conocimientos de ellos como conocimientos de que usted, la práctica diaria de su trayectoria se lo ha dado y que desea, por supuesto, porque el conocimiento para compartirlo, ¿no? Ese es el principio básico. Así que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes por Promar Televisión. Yo soy Ismeli Torrens de Pulido, soy la esposa de José Manuel Pulido Macei desde hace 50 años. Nos conocemos desde hace 52 años y en estos momentos eso se ve muy fácil, pero lo difícil a veces es tomar una decisión a los 16 años de compartir tu vida con una persona y que luego pasen esos 50 años y darte cuenta que durante estos 50 años lo que ha hecho es admirar a una persona que te ha hecho la vida fácil, que siempre ha estado contigo, que ha tomado decisiones acertadas y que siempre ha tenido un humor excelente para hacértelo pasar bien. Estoy agradecida a Dios y a la vida de haberme dado esta oportunidad, de poder haber formado una familia preciosa con él, de tener unos hijos maravillosos y de estar aquí juntos y disfrutando todavía. Seguimos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión, y conversando con el otorrino doctor José Manuel Pulido Macei. Así es. Doctor, en esta parte final del programa vamos a hablar sobre esos viajes que usted ha hecho. En la primera parte hablando de los viajes profesionales, pero obviamente también después viajes de turismo. Y ese compartir experiencia con médicos y también, por qué no, docentes universitarios de otras latitudes. Sí, bueno, uno tiene, gracias a Dios hemos tenido esa oportunidad de viajar. El país donde más he ido es a México. En México, sobre todo porque la escuela rinológica venezolana se fundó en Barquisimeto, gracias al doctor Domínguez. Prácticamente todos los otorrinos egresados de la escuela barquisimetana son excelentes cirujanos nasales. Aquí tenemos también al doctor Carvajal, que es un gran cirujano, y que tiene la Fundación de Rinología, aquí en el Hospital Gómez López. Yo estuve en los 3 hospitales. Estuve en el Hospital Antonio María Pineda primero, fueron los primeros años como graduado ya de otorrinolaringólogo. Después pasé al Hospital Central, al Hospital Gómez López, y estuve unos años ad honorem en la Fundación de Rinología del doctor Carvajal. Y bueno, seguí pues mi deseo de desarrollar en lo posible una escuela de conductas, de tratamientos, de investigaciones desde el punto de vista básicamente otológico del oído. ¿Sí? Entonces varios programas que a lo largo nos dieron sus frutos, ¿no? El programa, por ejemplo, de implantes cocleares, muy interesante. Esa es una de las cosas que queríamos nosotros, la atención de los pacientes sordos, que antes era una situación irreversible. Mira, no hay nada que hacer, tú te quedaste sordo y así te vas a quedar. Hay que aprender a comunicarse de cualquier otra forma. Pero hoy en día podemos oralizar a esos pacientes con una prótesis, que es la mejor prótesis que hay, de todas las prótesis que pueden ayudar a un individuo a superar una minusvalía, es el implante coclear, es la mejor. Un implante coclear en un buen paciente, uno no se da cuenta que es sordo. De hecho, gracias a usted y a un grupo de médicos, Barquisimeto, después de Caracas, fue la primera ciudad donde se hicieron implantes cocleares. Sí. ¿Eso fue producto de qué? ¿Qué tipo de preparaciones previas
permitieron eso? No, pues claro, nosotros, el contacto nuestro con la Fundación Venezolana de Otología fue muy importante. Sí. Nosotros hemos ido a más de 40 o 50 cursos en estos años de la Fundación Venezolana de Otología. Hemos ido como profesores y hemos ido como alumnos también. Y básicamente el doctor Colmenares, el director de la Clínica de Oído, Nariz y Garganta, y yo fuimos los que más contacto tuvimos, y entonces logramos que se pudiera realizar el primer implante coclear fuera de Caracas, fue aquí en Barquisimeto. Se realizó en la Clínica Racetti. En estos días vimos al paciente, el primer pacientico. ¿Cuánto hace eso, doctor? Bueno, eso hace como 25 años. Luego el 95, 96, no recuerdo bien la fecha, pero eso vamos a buscar el periódico, el Impulso. Doctor, usted es un apasionado de su carrera, por eso le hago la siguiente pregunta. ¿Recuerda qué sintió como médico y como ser humano hacer ese primer implante coclear fuera de Caracas? Porque solo en Caracas se había hecho implantes cocleares en Venezuela. Bueno, es que la emoción de un implante coclear, es decir, cuando uno ve que un niño sordo lo empieza a oír a uno, o sea, yo tengo experiencia de muchos, nosotros tenemos casi 500 implantes cocleares hechos aquí, pero podremos hacer 2000, pero el día que yo veo que un niño empieza a hablar y a mí se me salen las lágrimas, es una cosa sumamente emocionante. Eso es algo que emociona altamente, pues. Y le digo, me siento sumamente orgulloso de que eso ya se haya logrado aquí. ¿Cuántos países ha visitado, doctor? No, la verdad bastante. No les sabría decir exactamente, pero como le digo, México, que es como mi segundo hogar. Quiero mucho a los profesores mexicanos y ellos nos quieren mucho a nosotros. Y usted se trae un bojote de profesores mexicanos para Barquisimeto y no se pierden aquí. Bueno, aquí es fácil, es muy difícil perderse porque es una ciudad cuadriculada. Pero en general, pues es así. Ellos quieren mucho a Venezuela. Aun cuando tenemos años sin podernos conectar por las situaciones que estamos viviendo, pero ellos nos siguen en contacto con nosotros. Desde ese punto de vista profesional, ¿cuáles han sido esos momentos en los que usted siente que hay como que un antes y un después? Bueno, es que son tantos momentos, no te sé decir. Ahora, yo creo que lo que yo estoy viviendo ahorita también me atrae mucho. El hecho de ver cirujanos, otorrinolaringólogos, que hacen cirugías estupendas, que hacen cirugías que, bueno, yo quisiera poder hacerlas ya. Lo que pasa es que ya yo estoy viejo para estar entrenando en cosas nuevas, pero resulta que yo creo que uno de los orgullos más grandes que yo puedo decir es que cuando yo falte, el trabajo mío no va a ser, yo no voy a hacer falta, pues. O sea, que quede una gente que pueda hacer lo que uno hacía. Y eso ese es el orgullo y la alegría que siento, pues. Que realmente que uno no haga falta. Doctor, cuando usted no está trabajando en el mundo de la medicina, ¿qué le gusta hacer como pasatiempo? Bueno, la música, me gusta el sudoku, me gusta mucho. Paso mucho tiempo haciendo sudoku y entrenando, moviendo el cerebro. Y bueno, el cine, el hijo mío es cineasta, es editor de cine y cineasta porque a mí me encanta tener grabaciones de imágenes, tengo ahí toda la historia de mi familia, la fotografía, mi hija es fotógrafo porque yo siempre andaba con una cámara para todos lados. Yo soy el cronista de mi promoción. Mire, se necesita una foto de fulano, yo la busco y la consigo. Y así estamos, yo siempre andaba pendiente de eso. A mí me encanta la imagen, me encanta el arte, me encanta la pintura. Y bueno, y ver televisión. Ahorita cuando uno tiene oportunidad de ver televisión y ver programas que le den a uno, que le enseñen a uno cosas, pues estupendo. Me encanta la televisión de calidad. ¿Y dentro de la música, qué género específico más le gusta? Todos menos, bueno, hay algunos que no me gustan, no lo voy a nombrar tampoco pero por lo menos la música clásica, el jazz, las fusiones venezolanas son preciosas. Ahorita hay unos artistas venezolanos que son increíbles. Todos los días salen nuevas cosas que demuestran el talento musical que tiene el venezolano. Es impresionante. Siempre le ha gustado mucho el cine. ¿Se considera cinéfilo? Cuando las condiciones lo permitían, era de irse a las salas de cine a ver las proyecciones. También me gusta. Yo tengo ahí la historia del cine, Chaplin,
Cantinflas, todos esos grandes artistas. Tengo una colección bastante buena de películas viejas, de historia del cine y todas esas cosas. Doctor, y aquí su casa parece una galería de arte, o sea, le gusta la pintura. De hecho, me comentaba que algunos de estos cuadros son de colegas médicos también. Sí, cómo no. Este cuadro que está aquí, lo pintó mi querido amigo, el doctor Jorge Prieto, que es médico cardiovascular infantil de primera y que está ahorita viviendo en Caicara. Está retirado en Caicara. Esperamos que echarle el lazo y que vuelva otra vez para los pabellones, para que siga ayudando a niños, como siempre lo ha hecho. Eso es de una foto de este tamaño. Y sacó él ese cuadro, una belleza. Esa fue la primera casa de mi abuelo. Y hay otros cuadros por aquí. Sí, muy bonito. Ahí está la serenata de Mario Riera. Sí, eso forma parte también de cuando se podía comprar eso. Ahí está. Doctor, voy a mencionarle algunas palabras o hacer algunas preguntas y me responde con la menor cantidad de palabras posible, lo primero que le venga a la mente. Cuando le digo, por ejemplo, familia. Familia es amor. Amor, respeto. Barquisimeto. Bueno, Barquisimeto de verdad es mi hogar. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología es la mejor especialidad que le recomiendo a los médicos jóvenes. Tiene de todo, pueden hacer de todo, pueden hacer diagnósticos, admirables diagnósticos precisos sin tocar a un paciente. ¿Alguna frase dicha por alguien que usted se identifique con ella y que de vez en cuando la utiliza, que le venga en este momento a la memoria? Bueno, a mí me gustan mucho las chanzas de Winston Churchill, pero no sé si vale la pena, no recuerdo ahorita alguna en especial. Sí me acuerdo aquello de que dice que la iniciativa privada es como el caballo que arrastra la economía, es como un caballo de carga. Y así es como tenemos que verla. ¿Su papá? Mi papá es trabajo y es rectitud. Y es enseñanza de que el honor no va con la firma. El honor va con la palabra. ¿Su mamá? Bueno, mi mamá es amor y es también lo mismo. Lo mismo, amor por la familia. Mi mamá me enseñó mucho a guardar para tener recuerdos y para no olvidar nunca de dónde venimos. ¿Su esposa? Bueno, mi esposa es la madre de mis hijos, es el amor de mi vida. ¿Qué le voy a decir? Pues, no hay cosa más grande que un amor que tiene todos los aspectos, todas las facetas de la vida. Doctor, ¿alguna imagen de algún paisaje nacional o internacional que sea recurrente en su memoria? El llano, sí, recuerdo. Yo no podía terminar de un examen final porque me iba con mi maletica para el colegio, para salir de ahí, para agarrar un autobús o que me dieran la cola para Barinas. Entonces el llano es realmente lo que más me gusta muchísimo. Doctor, ahora mirando a esa cámara, es la pregunta que le hacemos siempre a nuestros personajes para finalizar el programa. ¿Cómo le gustaría ser recordado al doctor José Manuel Pulido Macei? Bueno, como quieran, pero que me recuerden. Yo no quiero, nunca me han gustado, yo no soy un buen presidente ni soy un buen comandante, yo soy un buen secretario y soy un buen trabajador y soy un buen sargento. Y como médico, lo que me gusta es el servicio, es servir y es que la gente sea bien atendida y que tener buenos resultados con los tratamientos. Eso es lo que me gusta. Bien, muchísimas gracias, doctor Pulido, por habernos atendido, por abrirnos las puertas de su casa y de su vida para que todos nosotros conozcamos más acerca de esa hoja que está más allá de ese médico súper reconocido que todos siempre de alguna manera le damos las gracias por el aporte que ha hecho a la colectividad, mucho más allá del aporte científico que lo ha hecho, pero es el compromiso también social que siempre de alguna manera ha sido como su impronta, su sello personal en cada una de las cosas que hace. Quiero darles las gracias porque de verdad que me siento honrado porque usted considere que yo he dado algo a esta patria chica nueva, a este Barquisimeto que yo quiero tanto.
Muchas gracias y bueno, gracias a toda la familia por abrirnos las puertas acá. Nosotros despedimos en la cámara y en la producción de Oriana Hernández. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes.